Muy buenas a todos, ¿cómo están familia? Les damos la bienvenida en este nuevo episodio de EBC Podcast Verdadeando. Hoy estamos junto a Manu y justo a un invitado especial, la verdad. ¿Cómo estás, amigo? Todo bien, bueno, la saludo ahí a todos los que están del otro lado, siempre poniendo playa en nuestros videos, que sabemos que son de bendición, sí. Como siempre decimos que para nosotros es toda una bendición porque nos anima siempre a seguir, ¿verdad? Y a seguir aprendiendo, sí. Porque tenemos que expresar lo que uno va aprendiendo, justamente, ¿no? Expresando la voz de Cristo. Así que bueno, muchas gracias, los saludo ahí, todos los que están del otro lado. La verdad, gracias por estar. Es genial toda la gente que se está agregando, mucha gente en Instagram y en YouTube también, la verdad. Hemos estado haciendo unos videos con Juan, que salieron anteriormente a este, y armando las etiquetas, poniendo los suscriptores que íbamos para que se suscriban también ya que están. Y ya la etiqueta como que perdió el valor del número porque ya hay más gente y la verdad es increíble. Así que agradecemos. Y hoy vamos a ir derecho al invitado, la verdad, David González. ¿Cómo estás? Te presento ante la comunidad de EBC Podcast. ¿Cómo estás? Hola chicos, bendiciones Mati, bendiciones Manu. Una alegría enorme de poder estar con ustedes. La verdad Muchísimas que sí. Gracias de darme este espacio para poder hablar de este tema tan lindo, tan interesante, así que va a ser un tiempo de mucha bendición. La verdad, familia, tenemos un invitado increíble porque ha escrito un libro que más lo tenemos aquí, cerca de Jesús pero lejos de su corazón, y también sabemos que tenés otro libro. Sí. Y es increíble, ¿no, David? Vos me lo pasaste hace un par de semanas y me falta un capítulo, la verdad, me falta un capítulo. Bueno. Y es increíble el tema que tratás en este libro y la forma, también lo hemos hablado con la gente de la congregación, la forma que ha adquirido ya el libro, la forma sencilla, la verdad, de la expresión en el libro, que es muy fácil, ¿no? De poder seguir el ritmo y de poder comprender lo que trata, pero un tema tan profundo y tan increíble. Sabes que mucha gente me dice, escribiste sencillo y práctico. Yo no me di cuenta, yo escribí, creo que siempre escribo de esa manera y me ha pasado de leer otros libros y me costaba entenderlo, leerlo varias veces a la frase, al párrafo, y ahí me di cuenta de lo que la gente me decía. Esto no está tan escrito de manera tan práctica, tan sencilla. Pero yo me propuse escribir de esa manera, ser práctico, sencilla. Si yo lo entiendo, los demás lo van a entender. Lo tienen que entender. Así que... somos sencillos y prácticos, entonces a veces expresamos eso también, ¿no? Sí. Me gusta la idea también, yo también lo estuve leyendo, todavía no lo terminé, de verdad, pero es cuando empezás a leer, lees y parece que cada punto que sigue te está interesando un poquito más. Sí, en un momento se pone intenso, va creciendo en intensidad, ¿no? Y esa fue un poquito la idea de expresar todo este tema tan interesante. Wow, increíble. Pero bueno, antes de entrar en el tema y la profundidad de lo que trata el libro, quiero que nos cuentes un poquito, ¿no? Para las personas que nos están viendo, para la gente de EBC Podcast, ¿no? De dónde venís, dónde congregás, y yo, bueno, después te voy a hacer una pregunta de cómo te inspiró, ¿no? El Espíritu Santo a escribir. Sí, junto con mi esposa Cristina y mis dos hijos, Matías y Lucas, que aprovecho para mandarle un beso grande, están en casa. Somos parte de la familia de Casa de Dios. La congregación se llama Casa de Dios Villa Ballester. Amén. Ahí en el partido de San Martín, aquí en Buenos Aires, para aquellos que están mirando de otros países, de otras provincias. Y mis pastores son Enrique y Paula Ruloff, quienes les enviamos un abrazo grande a ellos, que nos apoyan desde el primer momento, nos apoyaron en todo, nos siguen apoyando, oran por nosotros. Y mi pastor es el editor del libro y quien escribió el prólogo, así que realmente estamos muy bendecidos en esa congregación. Wow, la verdad es increíble, ¿no? Porque yo miro cómo los pastores no te apoyaron desde el comienzo. Y me trae a recordar, ¿no? Cuando nosotros comenzamos también con esto, el apoyo, ¿no? De los pastores, porque hay gente, la verdad, que no apoya, la verdad, no te da la oportunidad. Es fundamental sentir el apoyo de los pastores, de hecho mi pastor es escritor, tiene muchos libros, mucha experiencia en esto, así que él está feliz. Sí, está súper feliz de poder ser el editor y que el libro se haga conocido, más allá del libro, sino el mensaje que contiene el libro, que siempre aclaramos eso, ¿no? Porque él obviamente lo leyó, siempre le gustó el título del primer momento, sabe el contenido, escribió un hermoso prólogo que a mí me sorprendió, y bueno, me dijo, dale para adelante, el techo te lo vas a poner vos, así que con la ayuda del Señor seguimos avanzando. Wow, y vos sabés que
familia, ¿no? Nosotros nos conocemos hace muy poquito. Es más, has venido a la congregación que te hemos invitado justo en un aniversario. Sí. Y el tema del libro, el título, ¿no? Es tan profundo, ¿no? Porque yo pensaba, ¿no? Cómo nos manda a examinarnos a nosotros mismos y, digamos, vamos a ponerlo así, ¿no? No sé si es tal cual, posicionarnos, ¿no? Saber en qué posición estamos o qué tan cerca o lejos estamos. Y es increíble, ¿no? Cómo atrapa y llama la atención del título solamente, ¿no? Sí, tiene un título muy interesante. Sí, sí, sí. Muchos pastores, cuando arranqué con esto, obviamente yo no soy ni conocido en el ambiente. Recién arranco mi primer libro, mi primera experiencia, hace 1 año y medio que estamos recorriendo distintas congregaciones. Qué increíble eso. Y muchos pastores me dicen, David, no te conocemos, pero el título es tan lindo, tan interesante, tan más llamativo, que queremos darte una oportunidad, Wow. ¿no? Y yo cuando le puse el título no me imaginé que el título iba a llegar tan profundo a las vidas Sí, de las sí, sí. personas, iba a ministrar a los corazones, ¿no? Y el título habla un poquito de nuestra relación De con Dios. nuestra relación, sí. ¿Y cuántas congregaciones ya que está, ¿no? Porque yo he visto tu Facebook y tu Instagram. Has recorrido, ¿no? En todo este plazo que desde que 1 año y medio. 1 año y medio. Y has viajado por bastantes lugares. Sí, llevamos 67 congregaciones presentando este libro. Tenemos agendado hasta diciembre, más o menos vamos a llegar hasta 72 congregaciones. Wow. Pero hemos vuelto a otras congregaciones a presentar el segundo libro y también hemos vuelto que nos han invitado, como por ejemplo a reuniones de matrimonios, reuniones de jóvenes, congresos, campamento, reuniones de hombres, de matrimonio, de líderes. En definitiva, Dios nos ha abierto un montón de puertas que eran inesperadas para nosotros. Qué increíble, la verdad, ¿no, amigo? Porque por algo que uno es inspirado a escribir, ¿no? El camino del Dios, ¿no? Cómo Él te Tal cual, mueve y Él marca todos los pasos, ¿no? Su palabra dice, ¿no? Que Él va marcando el rumbo del hombre, pero más allá de eso, sino que el Espíritu Santo guiándote en cada palabra y poder sentir esa inspiración, ¿no? De poder escribir y poder transmitir también lo que estás escribiendo, ¿no? Y eso creo que es algo glorioso, ¿no? Que uno Sí. puede sentir. Tal cual, porque cuando vamos a presentar el libro, le contamos a la gente que nos está mirando, yo predico acerca del mensaje El que le da mensaje, vida al claro. libro, ¿no? Que es un Wow. mensaje que Dios me da a mí, ya vamos a entrar en el tema, y es un mensaje tan, tan fuerte, tan contundente que nos ha pasado, últimamente nos está pasando. Vemos con mi esposa gente llorando, ¿no? En el medio Wow. del mensaje o después en la oración final, mucha gente que es tocada por el Espíritu Santo, y obviamente eso no lo hace David, Claro. porque yo solamente puedo hablar a tus oídos físicos, le digo a las Claro, personas, eso claro. lo hace el Espíritu Santo que puede tomar las palabras de las Escrituras, porque el libro está lleno de palabra de Sí. Dios y de experiencias vividas. Entonces el Espíritu Santo toma esas palabras, toma las palabras de ese mensaje que Dios me habló a mí y comienza a ministrar los corazones de las personas. Y eso a mí me deja totalmente tranquilo, que la bendición no depende de mí, que soy un hombre totalmente imperfecto, sino que depende del Espíritu Santo. Sí, y ahí viene también lo que dice la palabra, ¿no? Que somos herramientas útiles en su mano, ¿no? Y la verdad uno se llena de gozo, ¿no? Me imagino tu vida, Sí. ¿no? Llena de gozo por el Señor, por cómo el Señor te mueve también y poder transmitir este mensaje. Ujú. Vamos a meternos, ¿no? Dale, buenísimo. de lleno en el mensaje, en el libro. Bueno, la pregunta que yo te quería hacer, que casi la digo antes, es si hubo algún versículo, hubo alguna experiencia de tu vida, o el mismo Espíritu Santo te habló y te dijo algo que llevó a escribirte. Sí, el libro nace de un versículo muy puntual, muy especial, y nace de una experiencia de vida mía, personal con Dios, ¿no? De un trato personal con Dios. Tenemos que retroceder un poquito en el tiempo y contarle un poco a la gente para que entienda un poquito de contexto de cómo nace. Yo comienzo a servir al Señor en el año 95, tenía 19 años de edad, empiezo muy jovencito y lo primero que hago es hacer sonido. Luego rápidamente comienzo a enseñarle a los chicos en la escuela bíblica, Ajá. algo tan maravilloso y tan lindo. Al poco tiempo comienzo a ser líder de jóvenes, pasa el tiempo, nos casamos con mi esposa y somos líderes de jóvenes. Luego somos líderes de matrimonio por una temporada. Wow. Y paralelamente a todo eso yo era uno de los predicadores del ministerio, predicaba desde muy joven, predico desde muy joven. También maestro de la palabra, me ocupaba de dar estudios bíblicos a las personas que se convertían, que llegaban por primera vez. Y después de todo eso también aparte era músico, ¿no? Soy músico
sé tocar algunos instrumentos, cosa que lo hemos dejado de lado porque no era lo que Dios me había llamado, ya vamos a entrar en ese tema, pero la cuestión es que estaba muy activo en el ministerio y en el año 2013, cuando yo llevaba 18 años como predicador, como servidor, y tenía 37 años de edad, Dios me dice: David, quiero que abras tu Biblia en Isaías 29:13. Wow. Yo la abro, leo ese versículo, y el versículo dice: así dice el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Wow, qué fuerte. Inmediatamente pensé que Dios me estaba dando un versículo para preparar un sermón, ¿sí? Como tenía la costumbre de hacerlo. Y como Dios conoce nuestros pensamientos, Sí. Dios me dijo: no te equivoques, no te estoy dando un versículo para preparar un sermón, sino que te estoy hablando a vos. Vos sos esa persona que te acercás a mí con tu boca, que me honrás con tus Wow. labios, que predicás de mí, que enseñás de mí, que te pasaste hace muchos años hablando de mí, pero yo no tengo tu corazón. Wow. Así inició el libro, ¿no? Qué fuerte. Cómo el Señor revela, ¿no? Aparte, la actitud, ¿no? de uno, ¿no? De poder, que después vamos a hacer la pregunta, ¿no? También viene eso, porque venís años, ¿no? Predicando, enseñando, siendo maestro, dijiste, ¿no? Y también que pasaste por los jóvenes, por los matrimonios, y aún así el Señor te habla, ¿no? Para uno pensando, una prédica, ¿no? Hemos recibido una inspiración para poder hablar al pueblo. Pero cómo es el Señor, ¿no? Cómo nos conoce y revela, ¿no? Lo que expone, mejor dicho, lo que hay en el corazón, ¿no? Y cómo el Señor te mostró, ¿no? Vamos a poner entre comillas, ¿no? Tu falta, ¿no? Porque Él quiere nuestro corazón, ¿no? Él espera que nosotros entreguemos nuestro corazón al 100%, ¿no? Al 100%. La Biblia tiene una particular característica, nos muestra a Cristo, nos revela el corazón de Cristo, pero también es como un espejo, ¿no? Es un espejo. Nos revela nuestro corazón. Y a mí me pasaba que todo el tiempo la Biblia me iba revelando el corazón que tenía, que era un corazón completamente alejado de Dios, pero yo no me estaba dando cuenta hasta que tiene que intervenir de una manera muy profunda y hasta muy dolorosa, que ya después lo vamos a hablar, el Espíritu Santo, para que nosotros podamos, en este caso yo, para que pueda reaccionar, ¿no? Y este libro, el título nos hace reflexionar acerca de cómo está nuestra relación con Dios, ¿no? Claro. Yo muchas veces digo que podemos congregarnos todas las semanas del año, 52 semanas tiene el año, o sea, podemos asistir los 52 sábados o domingos que uno tenga la reunión, podemos servir al Señor en muchas áreas del ministerio, como lo hice yo, porque yo siempre que cuento todo lo que hice, siempre aclaro que no lo hago para que digan, wow, todo lo que hizo David, no. Lo cuento para que la gente entienda que uno tiene experiencia en el ministerio y ha hecho cosas para Dios, ¿no? O sea, sé perfectamente lo que se hace dentro de 4 paredes de un ministerio, y siempre le digo que yo lo cuento para que la gente entienda que yo servía a Dios, pero que mi corazón estaba desconectado de Dios, ¿no? Y eso hizo que mi vida se derrumbara por completo. Bueno, a eso iba a venir, ¿no? No sé si vos... No, Okay. sí. No, que digo que también es lindo en la experiencia de él, ¿no? De que él vivió personalmente, ¿no? Que a veces, como esa palabra que Dios te dio a vos, dice, bueno, listo, hazme una prédica de esto para el del frente, ¿no? Cuando llega un punto, ¿no? De todo predicador, ¿no? De toda vida también, y hijo de Dios, ¿no? De que se vuelve autóctono, ¿no? Como que deja de lado a Dios y dije, bueno, ya soy autosuficiente, ¿no? Y Dios te dice, no, pará, no es para la persona del frente, no es para que vos prediques esto, es para vos, ¿no? Y entonces, y después también meditaba, ¿no? Mientras que lo escuchaba hablar sobre, no, cerca de Jesús, pero lejos de su corazón. ¿Cuántas personas en congregaciones debe haber un gran porcentaje, ¿no? Que así como te pasó vos, nos pasó seguramente a nosotros en algún momento de nuestra vida, de que estamos, ¿no? Estamos en la congregación, como decía, asistimos y hasta enseñamos, somos maestros, pero nos alejamos de Dios, ¿no? Entonces yo por eso a veces, yo creo que por eso a veces las personas con este mensaje se quebrantan, ¿no? Sí, se quebranta porque se identifica. Se identifica, ¿no? Sí. Y yo creo que hay un gran porcentaje en las iglesias que están cerca, pero están lejos de su corazón. Claro. Sí, me haces pensar en algo muy, muy interesante que Dios me habló a mí, que está en el libro y que siempre comparto cuando me toca predicar sobre el libro. Nosotros podemos congregarnos todas las semanas, como yo les decía. Podemos venir cuando hace frío, cuando hace calor, cuando llueve, cuando estamos enfermos, cuando no estamos enfermos.
podemos hacer muchas cosas para Dios, estar involucrados en un montón de áreas del ministerio y estar desconectado del corazón de Dios. Claro. Y eso es un poquito lo que Jesús enseñó. Yo siempre digo que cuando la gente conozca el libro se va a dar cuenta que este tema está en la Biblia. Yo me empecé a dar cuenta que estaba en la Biblia cuando empecé a investigar para escribirlo. Y Jesús dijo en Mateo 7:22, dice, muchos en aquel día me dirán Señor, Señor. Wow, Y como predicador, y le puedo dar un consejo a la gente, ¿no? Y como lector de la Biblia, como hijo de Dios, siempre busquen las palabras claves, ¿no? Jesús toma esta palabra y dice, muchos en aquel día me dirán Señor, Señor. O sea, esto de estar cerca de Jesús pero lejos de su corazón no es el problema de pocos, sino de muchos, de nosotros, ¿no? De nosotros tenemos que incluirnos todo el tiempo. Y Jesús dice, muchos en aquel día me dirán Señor, Señor, en tu nombre profetizamos mucho, en tu nombre echamos fuera muchos demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. En tu nombre hicimos mucho para ti, ¿no? Y Jesús le dirá, la respuesta de Jesús es tremendamente confrontativa, reveladora, inesperada también, de alguna manera como que congela la sangre, ¿no? Porque Jesús le dirá a aquellas personas, y espero no nos toque estar en ese grupo, Jesús le dirá, pero yo no los conozco. Wow. De hecho, el texto dice, nunca los conocí. Nunca los conocí. O sea, nunca ellos tuvieron una relación con él. Wow, eso la verdad es realmente fuerte. Y vos sabés que pensando, ¿no? en cómo el Señor te trajo con Isaías, ¿cuál fue tu reacción, no? Porque uno puede recibir esa inspiración y esa palabra, ¿no? Y recuerdo ahora justo a David, ¿no? Cuando fue confrontado, ¿no? Bajo una parábola también, ¿no? Por el profeta Natán, y cómo le estaba comentando una historia y esa historia en realidad estaba hablando de él, ¿no? Y cómo fue tu reacción, ¿no? Porque mucho creo que podemos negarnos o ocultar también o escondernos, ¿no? O también la reacción correcta que la que el Señor espera de nosotros. Bueno, te cuento. Mucha gente piensa que uno, cuando recibe una palabra así, ¿no? Uno puede caer quebrantado delante de la presencia del Señor y reconocer su pecado. Claro. Bueno, eso a mí no me pasó. Quiero decirte que tenía el corazón muy endurecido para yo reconocer que era esa persona. Entonces, lo primero que le dije a Dios, dije, no puede ser. Aquí debe haber un error administrativo en el cielo. Te habrás equivocado por primera vez en la historia de la humanidad. Te habrás equivocado por primera vez. Junto conmigo. Yo no soy esa persona. O sea, seguramente es para otro David González, que vive por acá cerquita de Boulogne. En ese entonces me congregaba en una iglesia de Boulogne. Pero yo no soy esa persona. Entonces Dios me dijo, sí sos esa persona. Y le dije, no soy esa persona. Y comencé a tener una discusión con Dios, ¿no? Que creo que nos pasa a todos, ¿no? De decirle, no, Dios, me parece que te estás equivocando. Claro, no es así, es como yo digo, ¿no? Sí. Y la Biblia dice, no sea el necio sabio en su propia opinión, ¿no? Claro. Yo tenía el corazón muy cerrado, estaba muy necio. Entonces Dios me dijo, bueno, decime por qué no sos esa persona, ¿no? Y mi reacción fue de decirle, porque yo hago esto para vos, porque yo hago aquello para vos, porque hago esto y esto y esto para vos, y te sirvo hace muchos años. Entonces yo relacionaba mi relación con Dios, valga la redundancia, con el servicio. Yo pensaba que cuanto más lo servía, más cerca estaba de él, y no funciona así. Wow, qué fuerte, ¿no? Porque esto revela también el corazón de muchos, ¿no? Porque uno anhela, ¿no? Servir a Dios, hacer cosas para Dios y descuida, ¿no? Lo más fundamental, ¿no? Que es el estar cerca, ¿no? Ya tocando este tema, ¿no? El estar cerca de Dios, la intimidad, ¿no? Poder tener una relación con Él. Sí. O la palabra que vos usaste, ¿no? Que dice, nunca os conocí, dicen. Y eso es fuertísimo, la verdad. Es fuerte, sí. No, nos pasa también, ¿no? Cuando, como esto que Mati decía, ¿no? De querer acercarnos a Dios por medio de nuestro sacrificio, ¿no? Sí, tal cual. Por medio de que yo voy a la iglesia y, no sé, te adoro, toco un instrumento, predico, entonces estoy más cerca de Dios. Cuando en realidad no es por nuestro sacrificio, sino que por el sacrificio de Cristo que nos acercamos. Con el servicio y con todo lo que hacía para Él, yo quería ganarme su amor y sus bendiciones. Ahí está. Cuando nosotros nos damos cuenta que ya está todo en Cristo. Sí. Dice la Biblia que la plenitud
del cielo, la plenitud del Señor está dentro de este cuerpo humano. Sí. O sea, tenemos todo, no Ya nos está. hace falta nada, con Así Cristo es. lo tenemos todo. Así es. Pero yo quería sentirme más amado por Dios, quería sentirme más bendecido por Dios, quería sentirme recompensado por Dios, quería tener también la aprobación de la iglesia, de mis pastores, de los líderes, de Wow. la congregación. Quería que la gente vea a David y diga, wow, qué siervo, ¿no? Esa palabra que es tan Algo linda, así. pero que es tan tergiversada, ¿no? El gran siervo de Dios. No, si es siervo no es gran, partamos de la base, ¿no? Sí. Porque el siervo lava pies. Claro. Y si entramos y Amén. vemos la iglesia de hoy, muy pocos siervos hoy Sí, lavan pies, sí, ¿no? sí. Así que yo quería con el servicio ganarme el amor de Dios. Wow, qué increíble, ¿no? Porque eso en las congregaciones, ¿no? Yo pensando, me gusta pensar mucho a nivel mundial, ¿no? La congregación, el cuerpo, ¿no? Sí. Cómo estamos realmente, ¿no? Y por eso el título, ¿no? Del libro llama mucho la atención y uno mira así el título. Yo cuando lo vi dije, wow, qué pedazo de título. Y cuando lo empecé a leer dije, ¿cómo hiciste, no? Ya entrando en el material un poquito, ¿cómo hiciste la comparativa, ¿no? De los dos discípulos, ¿no? De Juan y de Judas al comienzo, y cómo su vida refleja estas situaciones que a lo mejor nosotros estamos viviendo y no nos damos cuenta. Bueno, cuando Dios me habla a mí en Isaías 29:13 y me dice, no te di un versículo para que prepares un mensaje, que no van a saber lo que ustedes yo hice. Preparé el mensaje. O sea, preparé el mensaje. Está bien. El tipo estaba tan desobediente que fue y preparó el mensaje. Porque también yo me di cuenta que preparando el mensaje Dios me iba a hablar de este tema, ¿no? Ah, mira. Dios me iba a hablar de este tema. Y el Espíritu Santo, Él nos tiene tanto amor, tanta paciencia, me comenzó a llevar en las Escrituras. Y me dice, fíjate en Judas y en Juan, como los dos estaban físicamente cerca de Jesús, pero uno tenía su corazón completamente desconectado de Jesús, completamente desconectado, y el otro estaba muy cerca de su corazón, Wow. muy, muy cerca de su corazón. A mí me impacta el versículo de Juan 13:25 que dice que Juan tenía recostado su rostro, Sí. su cuerpo en el pecho de Jesús. Y tranquilamente la Biblia podría haber sacado el pecho de Jesús y poner el corazón de Jesús y hubiese Sí. quedado igual, la misma idea, ¿no? Mm. Y él está conectado al corazón de Jesús. Después podemos hablar cómo la vida de Juan cambió, ¿no? Por esa conexión. Pero el Señor me comienza a ministrar en eso, ¿no? En dos de los discípulos. Los dos estaban bien cerca, pero uno estaba desconectado y el otro estaba completamente conectado al Señor. Y así está la vida de la iglesia. Hay una parte de la iglesia que es como Judas, desconectada completamente, sirviendo al lado del maestro, pero desconectada. Y otra parte está como Juan, completamente conectada. Y mira, Matías, mira, Manuel, si vamos a la Biblia, Jesús enseñó esto. En Lucas capítulo 10, verso 41, Jesús va a comer a la casa de sus tres amigos, de María, Marta y Lázaro, Sí. y no va solo, sino que va con 12 jovencitos. Algunos teólogos dicen que tenían menos de 18 años los discípulos, con 12 jovencitos que se comían la vida, ¿no? Como jóvenes, había que caminar mucho, mucho calor, mucho desgaste físico, había que recuperar la energía, y va a comer con sus discípulos a la casa de sus tres amigos. Y yo siempre le digo a la gente, alguien tuvo que preparar la comida para esa cantidad de personas, y esa fue Marta. Sí. Alguien tuvo que comprar previamente la comida y prepararla para todas esas personas, y fue Marta. Alguien tuvo que servir, y fue Marta. Alguien tuvo que limpiar la casa y acomodar el desorden Claro. que hicieron estos muchachos, también fue Marta. Y Marta estaba contenta porque servía al Señor, pero en un momento ella se cansó del servicio, porque el servicio te cansa, Sí. te agota, te saca las energías. Y Jesús sabiendo esto, le dice, Marta, inquieta y preocupada estás por muchas cosas. Ujú. Otra vez vuelve a utilizar la palabra mucho Mucho. Jesús. Pero a su hermana, pero le sigue hablando a Marta y le dice, pero tu hermana María ha escogido una sola cosa, prestemos atención acá, una sola cosa, que nadie se la podrá quitar y es la mejor parte. ¿Dónde estaba María? A los pies de Jesús. ¿Qué estaba haciendo María? Escuchando su corazón. Evidentemente para Jesús es mucho más importante estar conectado con Él que servirle a Él, aunque no rechazamos el servicio, que hay que servir, pero para Jesús es más importante Claro. nuestra relación personal con Él. Es increíble, ¿no? Este ejemplo también no lo había pensado, pero es increíble el punto, ¿no? que tratamos de cuanto al servicio, de cuanto a todo lo que puede conllevar, ¿no? Y hacernos pensar a nosotros, ¿no? De estoy haciendo las cosas para Dios, estoy sirviendo,
y lo dibujamos, ¿no? En nuestra mente como está bien, es correcto, estoy en Dios, estoy haciendo las cosas, y es como que relacionamos que eso es el punto para que yo esté en relación con el Señor. Cuando el Señor nos manda en su palabra, ¿no? Cierren sus alcobas, o sea, la intimidad, La él intimidad. resalta la intimidad, ¿no? El poder conectar nuestro corazón y su corazón. Más allá que el Espíritu Santo esté en nosotros, ¿no? Poder ver hacia uno mismo, ¿no? Poder ver hacia adentro, donde está nuestra alma, donde está nuestro espíritu, y poder ver que el Señor está en nosotros, está, su trono está en nosotros, y poder mirar hacia adentro, ¿no? Y poder ver al Señor, ¿no? Y yo creo que eso va a acercarnos, ¿no? Más al Señor, a acercarnos en forma de conocerlo, ¿no? Poder ver lo que hay realmente en ese trono, poder ver lo que hay en ese corazón. Y es increíble, ¿no? La verdad, como este tema a mí me reflejó mucho, ¿no? Me hizo analizar mi vida. Digo, realmente con todo lo que hacemos con respecto al podcast, ¿no? Yo no soy de predicar mucho en la congregación cuando me llaman, pero le he dado mucha prioridad al podcast, ¿no? De toda la semana, porque venimos hace 2 años, toda la semana haciendo un mensaje, y me ha llevado a reflexionar, digo, ¿realmente es esto lo que me mantiene conectado con el Señor? Y la verdad me hizo analizar y examinar y decir, no, me falta más oración, me falta cerrar mi habitación, digamos, y poder ir a la intimidad, ¿no? Poder, él habla de ir a la alcoba del rey, ¿no? Y poder tener una intimidad, ¿no? Él nos llama a eso. Y es increíble, ¿no? Sí, sí. Iba a decir eso. Sí, no, qué lindo el mensaje que, bueno, señor, o sea, familia de EBC Podcast ahí del otro lado, esta es una palabra que yo creo que hay que tomarla, lo tomo yo y lo tienen que tomar cada Sí, uno sí, que sí, está sí, sí. escuchando, porque a veces estamos afanados, ¿no? Sí. Afanados en que, bueno, sirvo en la escolita, sirvo en la música, sirvo predicando, cuando en realidad lo que Dios quiere es que estemos enfocados en Él y que elijamos la mejor parte, ¿no? Tal cual. La mejor parte es, más allá que el servicio no está mal, tenemos que servir, pero si estamos afanados por todo el servicio y que a veces estamos metidos en todo, ¿no? Porque es verdad que a veces nosotros por ese amor, ese primer amor que tenemos y que queremos darlo todo, nos repartimos por todos lados. Y que a veces hay iglesias, ¿no? Que a veces no, por falta de obreros, también estamos en todos lados, ¿no? Estamos como digo, en la escuelita, en un montón de áreas. Y entonces, nos olvidamos que la mejor parte es sentarnos a los pies de Cristo Sí. y escuchar su palabra, ¿no? Escuchar, sí. Y es verdad, ¿no? De confiar, ¿no? En sí, bueno, me enfoco en, nosotros hacemos podcasts acá, nos enfocamos en predicar por medio de estos podcasts, pero me enfoco por total acá y vamos a rendir mucho más que si nos enfocamos en un montón de cosas, ¿no? Sí, mira, me está haciendo pensar en algo muy interesante. Si Cristo no gobierna tu corazón, lo gobernará el servicio. No, descartemos al diablo, ¿no? Descartemos el diablo y el mundo, pero lo gobernará el servicio. Sí, sí. No descartamos que hay que servir a Dios, hay que servir a Dios. Josué dijo, yo y mi casa serviremos al Señor, no sé qué van a hacer ustedes, le habla al pueblo de Israel, no sé lo que van a hacer ustedes, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Jesús dice en San Juan 12:26, el que me sirve, mi Padre lo honrará. ¿No? El que me sigue, el que me va a seguir, me tiene que servir. Y aquel que me sirva, mi Padre lo honrará. Y otra vez prestemos atención a las palabras de Jesús. Él dice, mi Padre los honrará. No el pastor de la iglesia, no el líder, sino mi Padre. No la denominación, no el ministerio, sino el Señor. Cuando nosotros servimos al Señor, Él nos va a honrar. Lo que pasa es que nosotros buscamos a través del servicio la honra del hombre. Claro. Que el pastor nos vea servir y que nos felicite, que el líder diga, uy, qué buen asistente que tengo, qué buenos músicos que tengo, qué bien que predica, qué bien que lo hace. Yo en mi corazón buscaba todas esas cosas, buscaba el reconocimiento humano y eso me llevó a la ruina porque mi corazón se comenzó a llenar de orgullo y de soberbia. Y yo digo, volviendo un poquito a Lucas 10:41, que esas dos hermanas, Marta y María, simbolizan un poco la iglesia de hoy en día. Sí. Porque hay una parte, hay un sector de la iglesia que tiene el corazón de Marta, que se afana por servir al punto de idolatrar el servicio. Claro. Idolatra cargos, títulos, funciones. Claro. Pero hay otra parte que tiene el corazón de María, que su prioridad, si bien sirve al Señor, pero su prioridad en su corazón es estar sentado a los pies del maestro escuchando el corazón. Wow. Entonces el punto, iglesia, es con
con quién hermana nos identificamos, ¿no? Claro. ¿Dónde está nuestro corazón? Si ponemos nuestro corazón en una balanza, porque la Biblia dice que el Señor pesa nuestros corazones, Sí. ¿se inclina más para el servicio y el ministerio o a estar a solas con Jesús? Wow. Debemos, ¿no? En algún punto de nuestra vida, ¿no? Este camino que llevamos, ¿no? En Cristo Jesús, debemos en algún punto reflexionar esto, ¿no? Porque si seguimos mirando como un burro, ¿no? Como un caballo que sigue, y capaz que después terminamos en cualquier lado, ¿no? Yo creo que el cristiano debe tener una reflexión o un punto en donde dice, espera, ¿estoy yendo por un camino? O sea, ¿estoy yendo por mi ego, ¿no? O estoy yendo a la voluntad de Dios, ¿no? ¿Me estoy apartando del corazón de Dios o me estoy acercando al corazón de Dios, ¿no? ¿Cómo llegar a este punto, ¿no? De decir, este punto es, ¿estoy cerca de Jesús pero lejos de su corazón y me estoy alejando más o me estoy acercando más al corazón de Jesús? La pregunta que todos nosotros debemos respondernos y que la gente que nos está viendo y escuchando también se debería responder es ¿por qué hago lo que estoy haciendo? Claro. ¿O para quién lo hago? ¿Lo hago para mí o lo hago para el Señor? ¿Lo hago para que vean a Cristo a través de mi vida o lo hago para que me vean a mí? Yo quería, siempre digo esto, ¿no? Que yo no, en un punto de mi vida yo no quería servir al Señor. Yo quería que me vean servir al Señor. Por eso también me metí en la música, ¿no? Porque cuando yo vi que no podía estar en la plataforma, llamemos plataforma, escenario, altar, como quieran llamarlo, como más les guste, como más cómodos se sientan, en un momento yo me di cuenta que no podía estar todas las semanas o los fines de semana en la plataforma porque no era el pastor de la congregación. O sea, en algún momento me tenía que sentar yo. Entonces yo dije en mi corazón, tengo que buscar la manera de estar en todas las reuniones en la plataforma para que la gente me vea a mí. Wow. Era lo que pensaba, que estoy abriendo mi corazón. Sí. Me puse a estudiar música. Faltaban músicos en la iglesia, de hecho no había, fuimos la primera camada de músicos, me puse a estudiar batería, luego con el tiempo, estudié guitarra, bajo, pero principalmente en esa etapa yo tocaba la batería. Dije, esta es una buena oportunidad para que la gente me vea todas las reuniones, sirviendo, entre comillas, al Señor. Yo no quería servirlo, yo quería que la gente me vea y diga, wow, qué bien que toca este chico, ¿no? Claro, que no, nos refleja mucho, ¿no? Lo que puede suceder en una congregación, ¿no? Pero ya que estamos en este punto, ¿no? Porque esto es algo muy fuerte, ¿no, David? Porque vos nos abriste tu corazón, ¿no? Pero en aquel entonces, ¿no? Vos lo dijiste, ¿no? Mi corazón estaba duro, ¿no? Y no quiso escuchar o escuchó a medias, ¿no? Y vos seguiste tu propio camino hasta que el Señor te quebrantó, te rompió y de ahí empezó a moldear todo, ¿no? Pero vos aquí yo pensaba en una pregunta, ¿no? Que también viene con respecto al tema, ¿no? De cómo uno puede identificar si está alejado realmente del corazón de Dios. Y vos sabés que la palabra yo creo que egocentrismo, soberbia y todas esas cosas, no nos gusta a los hombres. Es más, uno cuando lo apunta, si estás un poco soberbio o con ego, no, ¿cómo voy a estar así, no? Y eso mismo es el ego también. Ningún soberbio admite que es soberbio. Claro. Eso es lo complicado. Ahí está la ¿viste? dificultad, ¿no? Claro. ¿Cómo uno puede identificarse? Vos fíjate que ningún adicto dice soy un adicto, o sea, Claro. no lo ve, la gente que lo rodea lo ve, ¿no? Y la gente Claro. empezaba a notar en mí el orgullo, la Wow. soberbia, la altivez, la competencia, la rivalidad. Pablo dice algo muy interesante en Filipenses 1:15. Dice, algunos predican a Cristo con buenas intenciones, pero a otros los mueve la envidia y la rivalidad. Wow. Tremendo. ¿No? Cambiamos esa Fariseos. palabra predicar por servir y Sí. nos va a cerrar por completo la idea. Algunos sirven por amor a Cristo, por amor a la iglesia, y otros sirven simplemente por envidia y por rivalidad. Eso Claro. es lo que movía mi corazón. Yo competía con los demás bateristas, éramos 3 bateristas, y yo competía permanentemente con ellos. Ellos no competían conmigo, yo competía con ellos. O sea, el Claro, problema claro. lo tenía yo en el corazón. Claro. Porque el orgulloso y el soberbio le contamos a la gente. Yo sé que no hay ningún orgulloso y soberbio No, mirando no, del no, otro lado, acá no, En esta familia no. pero por ahí, por casualidad, hay alguno, ¿viste? Justo entra uno, ¿va? Claro, alguno de otra congregación, que el orgulloso y soberbio nunca lo admite. Y por eso Claro. yo no admití ese día que era esa Wow. persona. Yeah. No lo admitía. Y yo estaba dañando la congregación. Dañaba no solamente la congregación, dañaba mi matrimonio, mi familia, donde me movía el orgullo y la soberbia, que son pecados por los cuales Satanás cayó. Entonces él los conoce perfectamente. Y todos nosotros en nuestra vieja naturaleza tenemos esa lucha del orgullo y la soberbia, porque cuando nos va bien,
nos gusta que nos digan que nos va bien. Claro, Cuando obviamente. vamos creciendo nos gusta que nos digan. Entonces el tema es el corazón. Y yo tenía un corazón muy, muy competitivo hasta que Dios sale a mi vida a confrontarme y ahí donde comienza el proceso de cambio, ¿no? Wow, qué increíble, ¿no? En tu libro, al principio, se hablaba de Jacob, ¿no? Que se vistió con la ropa, ¿no? De su hermano para poder engañar a su padre, ¿no? Muchas veces somos soberbios, ¿no? Y hasta no nos damos cuenta a veces que no estamos, ni siquiera tenemos nuestra vestidura, ¿no? ¿Cómo reflejabas este diálogo, ¿no? De Jacob que se vistió, que su madre lo ayudó, ¿no? Que se planteó la idea. Dijo, bueno, ponete las mejores ropas de tu hermano para poder engañar al mismo padre. Sí, vos fíjate que Jacob era hijo, o sea, Sí. de su papá. Ujú. O sea, y como De hijo tenía de todo, Israel. no le faltaba nada. Ujú. Pero él no quería solamente el amor de su papá, él quería las bendiciones de su Ujú. padre. Wow. Por eso es lo que me pasaba a mí. Yo tenía el amor de Dios, lo sigo teniendo obviamente hoy en día, yo tenía el amor de mi padre completo, pero yo quería ganarme las bendiciones. Y de alguna manera esa historia refleja cómo uno se va vistiendo de apariencias, ¿no? El Apariencias, capítulo 2 y el claro. verso 3 del libro es un tema tan amplio que utilicé 2 capítulos porque no era mucho Sí. contenido. Y comencé hablando sobre las apariencias. ¿Por qué? Porque yo aparentaba ser espiritual, pero no lo era. Wow. O sea, yo me mostraba delante de la congregación como predicador, yo tenía que mantener una imagen. Una imagen. claro. ¿Entendés? Era espiritual, súper espiritual, nunca tenía un problema, nunca cometía un pecado. Yo aparentaba vivir una vida en santidad perfecta, pero era un desastre. Mi corazón era un desastre, mi mente era un desastre. Tenía miles de pensamientos que desagradaban a Dios, pero yo los tapaba con la predicación y los tapaba con mis dones. Como sabía predicar, como sabía enseñar, como sabía tocar, yo encontraba en esa manera una forma de aparentar algo que no era, ¿no? Y esto, fíjate qué interesante, porque las mismas palabras que dice Isaías 29:13, Ujú. porque algunos dicen, bueno, David, pero eso pasó en el Antiguo Testamento, ¿no? Vamos sí. al Nuevo Testamento y se van a sorprender, chicos. Jesús, un día, quien sabía la palabra de Dios, obviamente, es más, él era la palabra, el verbo Claro. hecho carne, toma las mismas palabras de Isaías 29:13 Ujú. y se las pronuncia, y acá está lo importante, a un grupo de personas que eran extremadamente religiosas y legalistas, que Sí. aparentaban ser algo que no eran. Sí. Wow. Si no me equivoco, está por Mateo 15, versículos 7 y 8. Pero Jesús le agrega una palabra más, una palabra que lo iba a cambiar todo. Jesús le dice a los fariseos, le dice, hipócritas, bien profetizó Isaías acerca de ustedes, que ustedes son un pueblo que se acercan a mí con su boca, me honran con sus labios, mas sus corazones están lejos de mí. Entonces Jesús los llama a ellos por hipócritas. Ellos aparentaban ser algo que no eran. Y eso era lo que me estaba pasando a mí y eso es lo que le pasa a la iglesia hoy en día, a gran parte de la iglesia. Se sube a la plataforma aparentando una espiritualidad que no la tiene, pero como funcionan los dones, sigue adelante, ¿no? Wow. Hasta que Dios diga basta, porque la buena noticia o la mala noticia, como queramos llamarlo, que Dios en un momento va a decir basta, no podés seguir dañando a mi iglesia. No podés seguir dañando a la congregación. Qué fuerte, ¿no? Porque la apariencia, ¿no? Como dijiste, ¿no? Hipócrita, ¿no? Es una máscara que uno se pone, ¿no? Y también el ejemplo que dio Manu, ¿no? Con respecto a Jacob. Y esto es muy fácil para nuestros ojos, ¿no? De detectar, pero para uno que lo está viviendo, ¿no? Es muy difícil de ver. Porque la palabra misma nos dice, ¿no? Examínense uno a uno mismo, ¿no? Y esa parte la obviamos, no la hacemos. Literalmente vamos creciendo, los dones se van expresando, ¿no? Se van mostrando. Y claro, uno piensa y viene el hermano, ¿no? Y te dice, che, qué buena prédica. Y todas esas cosas van completando, ¿no? La apariencia que uno va formando y va queriendo mostrar, pero después es lo que hablamos siempre nosotros acá. Después vamos a nuestra casa y hacemos cualquier cosa, vamos a nuestro trabajo y hacemos cualquier cosa. Y ese es el reflejo que tiene el mundo con respecto a los cristianos. Vos si entras a cualquier red social y ves una publicación de cristianos, enseguida tenés comentarios de personas criticando, ¿no? a los cristianos por esta misma apariencia, ¿no? que uno se ha puesto, ¿no? Y eso es lo que el mundo opina del cristianismo, ¿no? de todos nosotros. Y nos meten a todos en la misma bolsa encima. Claro. Pero vos sabés que para
poder edificar y ayudar a la iglesia, ¿no? A través de este mensaje y de lo que trata tu libro, ¿no? Cómo uno, y esto, hermanos, familia, esto es para uno mismo, no es para ver al otro, ¿no? Uno se tiene que examinar. ¿Cómo uno puede examinar y detectar que no está, que está viviendo una apariencia y no realmente una vida genuina? Y las motivaciones son claves, ¿no? Por eso decíamos, ¿qué nos mueve a la hora de venir a un templo, ¿no? ¿Por quién vengo? Vengo porque Claro. por los demás, para hacer algo, para cumplir, porque muchas veces los pastores, esto es algo que pasa muy de seguido, ¿no? Los pastores necesitan servidores, necesitan Sí. gente que sirva, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y a veces la gente se siente presionada para servir, quizás no es el tiempo, quizás no tienen esas capacidades, pero la gente lo hace de buen corazón. El problema es que el servicio comienza a ganar lugar en nuestro corazón, ¿no? Yo creo que una de las maneras claves para darnos cuenta si estamos cerca del corazón de Jesús es ver cómo Cristo se expresa en nosotros, ¿no? Vos fijate que Judas tenía al lado suyo al pan de vida, Sí. pero decidió comer del enemigo. Permanentemente el diablo ganó su corazón. De hecho, lo dice textualmente, ¿no? Dice Juan 13:2, dice, y cuando cenaban, el diablo ya había, Sí. no es que lo puso en ese momento, sino ya había, tiempo pasado, puesto en el corazón de Judas el propósito de entregar a Jesús. Wow. O sea, Sí. ya el diablo venía trabajando en el corazón de Judas, en el corazón de uno de sus discípulos, Qué en el fuerte. corazón de un servidor, en el corazón de aquel que era el tesorero de Jesús, una persona de confianza, porque ninguno de nosotros dejaría nuestro dinero en mano de otra persona si no tuviéramos confianza, Claro. que lo administre, ¿no? Entonces el diablo entró en su corazón. Yo siempre digo que él, teniendo al lado suyo el pan de vida, decidió comer de Satanás. Pero si nosotros decidimos comer del pan de vida, decidimos comer de Jesús, entonces vamos a pensar como Jesús piensa, a hablar como Jesús habla, a reaccionar como Jesús reacciona, a actuar como Jesús actúa, a vivir como Jesús vive, y por sobre todas las cosas, dos cosas fundamentales, que vamos a perdonar y amar como Jesús lo hace. Wow. Si todo eso no, yo siempre le digo a la gente, ¿no? Si te cuesta pensar como Jesús piensa, si te cuesta hablar como Jesús habla, si te cuesta perdonar como Jesús perdona, si te cuesta amar como Él ama, Sí. entonces evidentemente Hay estás algo. comiendo del pan equivocado. Wow, qué fuerte, ¿no? Hay una frase justamente ahí, ¿no? Que cuando Jesús mismo, ¿no? Le da de comer a Judas, ¿no? Y dice, ve, dijo, bueno, ve a hacer lo que tienes que hacer, ¿no? Dice, y era de noche, ¿no? Y yo leía y investigaba un poquito en esta frase, ¿no? Y era de noche. Y es como un detalle que parece que como pasa por arriba, ¿no? Pero en realidad ese detalle habla sobre el mismo Judas, ¿no? Era de noche, o sea, la oscuridad estaba en Judas. Ya se había por completo entregado a lo que su corazón ya venía ¿no? Pensando en entregar a Jesús, ¿no? Y después otra de lo que investigaba un poquito, ¿no? Es que me acuerdo, ¿no? Que dice que Juan en algún momento, ¿no? Jesús lo llamó hijo del trueno, ¿no? ¿Se acuerdan de aquella historia donde un pueblo, ¿no? Como que no lo quiso recibir a Jesús, ¿no? Y estaba él y el hermano, no sé si me acuerdo mal, pero dice, mandamos que descienda fuego sobre ellos, ¿no? Tal cual. Y entonces Jesús como que se da vuelta, me lo imagino yo, ¿no? Y Jesús dice, hijos del trueno, ¿no? Fíjense que hay un Juan, ¿no? En esta historia, ¿no? Justo en este momento, donde todavía no entendía y estaba siendo transformado por Jesús, ¿no? Y que no entendía lo que era la misericordia de Dios también, ¿no? Pero ahí vemos a un corazón de Juan mismo, ¿no? Creciendo aún, ¿no? Y nosotros todos estamos creciendo, ¿no? Pero veo que después, más adelante en esta cena, lo vemos recostado, ¿no? En el corazón de Dios, ¿no? Y que en el transcurso de todo su proceso, ¿no? Juan se dejó acercar, ¿no? Se dejó transformar por el mismo Jesús. Él apostó a ser transformado por la palabra de Dios, hasta el punto de que lo vemos acostado en el corazón de Dios. Y después vemos a un Judas que, como vos decías recién, ¿no? Teniendo el mismo alimento, el mismo pan de vida, uno aceptó y comió, y el otro no aceptó, ¿no? Y hizo lo totalmente y fue por otro camino. Es una decisión personal y de todos los días estar cerca del corazón de Jesús, ¿no? Cuando me toca presentar este mensaje, yo siempre le digo a las personas que
¿Cómo está tu relación con Dios personal? No la de 2 horas por semana en Claro, una reunión, claro, ¿no? claro. Tu relación de todos los días, cuando nadie te ve. Y esa es una pregunta que solamente vos podés responderla. Yo no la puedo responder por vos, ni vos por mí, sino que cada uno la tiene que responder, ¿no? Y hace ser cargo de lo que escucha, de esa respuesta. En el capítulo 4 yo escribo que la diferencia la hace el corazón. Sí. Porque el proverbio dice, tal es el pensamiento en su corazón. Claro. Así es esa persona, ¿no? Yo tenía el corazón lleno de orgullo, de soberbia, de envidia, y era lo que expresaba, ¿no? Orgullo, envidia, resentimiento, odio, amargura, rencor. Expresaba eso en el servicio, ¿no? En esa doble vida que tenía. Y cuando uno va a la Biblia, es maravilloso ver a un Juan que pide fuego del cielo para matar a personas. Pensemos en esto, él quería matar a niños, a mujeres, a hombres. Todo un pueblo. Quería verlos ahí morir calcinados. Es tremendo eso. Sí. Pero de repente su relación con Jesús comienza a crecer, comienza a avanzar, comienza a hacerse cada vez más cercana, más profunda. Y encontramos en el libro de los Hechos a un hombre que dice la Biblia en el capítulo 5 de Hechos que tanto Juan como Judas se les reconocía que habían estado cerca de Jesús. Sí. Y cuando uno va a las Escrituras se puede dar cuenta que aquel viejo hombre que pedía fuego del cielo, porque no se bancaba ser rechazado, es el que más escribe sobre el amor de Dios, de cómo amar a Dios, de cómo amar a la iglesia, de cómo amarnos entre hermanos y de cómo amar a los perdidos. Entonces, evidentemente su cercanía al corazón de Jesús lo cambió por completo. Wow, qué increíble. Y Vemos también a este mismo juego, como decías, que habla totalmente del amor. Vemos Juan. sus cartas, Juan, perdón, sus cartas, ¿no? Y habla, el que más profunda habla sobre el amor de Dios. Y eso es lo que nos provoca estar cerca del corazón de Dios, ¿no? Que después expresemos simplemente el amor de Cristo, que nos salga por nuestros poros también, ¿no? Con nuestras actitudes al hablar y, como decías, ¿no? Si no tenemos esto es porque algo mal está pasando, ¿no? Sí, a mí me pasa decir, viste que hay gente que es difícil de amar. Todos conocemos gente Sí. en el trabajo, en la familia. Hoy digo, qué difícil que es amar. Capaz que yo soy muy difícil para otras personas amar. Estoy completamente seguro, ¿no? Porque soy totalmente imperfecto. Pero yo cuando le digo al Señor, Señor, este es muy difícil para amar, pero vos lo amás. ¿Cómo hago? Y bueno, acércate más a mi corazón, ¿no? Acércate, aprende de Juan. Y a mí me encantan los detalles en la Biblia, ¿no? Juan 13:23 dice que Juan estaba al lado de Jesús. Pero Juan 13:25, 2 versículos después, dice que estaba recostado cerca de su pecho, de su corazón. Evidentemente esto nos enseña sí. que la relación de Juan iba cada día creciendo, iba siendo cada vez más íntima, más profunda. Y esa relación la podemos tener cualquiera de nosotros. Wow. Todos nosotros nos podemos acercar al Señor. La Biblia dice en muchas oportunidades que el Señor está cerca de nosotros, pero hay que ver si nosotros queremos estar cerca de Él. Wow, qué increíble sí, eso. sí. Qué fuerte. Bueno, justo te iba a hacer una pregunta y la respondiste recién, así que me la sacó. Qué increíble. La verdad, David, tu libro trata mucho, ¿no? Trata, ¿no? Del ego, si no me equivoco, sí, trata del ego, una parte. Y eso es algo que es muy difícil de tratar. Además, nosotros nos hemos planteado, o por lo menos yo me he planteado, cómo enfrentás o confrontás, ¿no? Ya sabemos que la palabra no es la que hace el trabajo, ¿no? Pero uno cuando está hablando, ¿no? Para que no parezca tan duro y tan fuerte, porque uno está generando, ¿no? un conflicto, ¿no? Está generando un choque, ¿no? Está exponiendo, ¿no? Un tema, ¿no? En el cual uno se puede sentir identificado y la reacción de la persona puede ser tanto negativa o puede ser prácticamente quebrantado, ¿no? Que se quebrante, ¿no? Y en tu libro trata este tema, ¿no? Yo lo he leído y es... La verdad trata de una manera muy sencilla, refleja muy sencillo, ¿no? El tema y la preocupación, ¿no? En cuanto al egocentrismo, porque eso es lo que realmente demuestra, ¿no? Mi lejanía del corazón del Señor. Vos cuando predicas, ¿no? Y tratás la prédica, que nosotros todavía no hemos tenido la oportunidad, ya va a ser próximamente, poco, próximamente. Cuando te toca hablar de esto, ¿no? ¿Cómo lo confrontás, digamos? ¿Cómo lo llevas adelante? Abriendo mi corazón. Okay. O sea, a mí me pasó, hay algo muy lindo que dice el libro, ¿no? El libro dice, esto que toca el libro, de estar cerca de Jesús pero lejos de su corazón, o te pasó, quizás ya te pasó, o te está pasando, Wow. o te pasará. Wow. En alguno de esos 3 puntos vas a estar, ¿no?
En alguno de esos 3 puntos vas a estar, porque la Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y perverso. Sí. Por eso Dios necesita formar en nosotros el corazón de su Hijo, que es totalmente perfecto. Eso lleva toda una vida, ya lo sabemos, pero obviamente nosotros también podemos colaborar con ese proceso, ¿no? ¿Y cómo podemos colaborar? Rindiendo nuestro corazón el 100%, entregándoselo. Proverbios 23-26 dice, dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Yo siempre digo que en la palabra de Dios no solamente hay riquezas hermosas, muy profundas, sino que también uno tiene que ver cómo está escrito el versículo, el orden de las palabras. Diferente hubiese sido, y miren tus ojos por mis caminos y dame tu corazón. ¿Quedaba bien o no? Queda igual. Pero, sí, Parece sí. igual, pero no lo es. Pero no. Y mucha gente mira los caminos de Dios, se quiere involucrar en los caminos de Dios, quiere servir, quiere hacer cosas para Dios, que está bien, sin entregarle previamente su corazón, Claro. sin decir, te doy mi corazón. Mucha gente dice, como lo he dicho yo decía, pero ¿por qué Dios me estás pidiendo el corazón si yo ya te lo di el día que te dije, entra a mi vida, soy un pecador, te reconozco? Y Dios me hacía ver que permanentemente yo tomaba de vuelta ese corazón, o sea, tomaba el control y el gobierno de mi corazón. Wow. La pregunta es, ¿quién gobierna tu corazón? ¿O lo gobernás vos o lo gobierna Cristo? Wow, Bueno, ahí prácticamente estamos viendo a Judas mismo, ¿no? Que, bueno, Judas igual, estamos, ¿no? Entre Judas, ¿no? Y Juan, pero habíamos un Judas, ¿no? Que seguramente hay una serie, ¿no? Que estaba mirando, vi un par de capítulos en donde este actor, ¿no? Que representa a Judas, como que quiere, ¿no? Que la fama de Jesús crezca y quiere que todos lo escuchen, pero él quería que Jesús sea grande, pero no entregaba su corazón. Y vemos, ¿no? Cómo en esta historia de Judas, de que él quería hacer algo por Jesús, quería avanzar. Dice que la palabra cuando nos mandó a los 12 discípulos, él también hizo muchos milagros, vio los milagros de Jesús, todo, pero no entregó su corazón. Y vemos que al fin de su decisión, ¿no? De su camino, vemos que terminó ahorcándose, dice su palabra, ¿no? Pero vemos a un Judas que se acercó hasta el punto de estar ahí. Y también otro de los detalles que me gustó mucho, dice que Juan era el único que cuando Jesús estaba siendo crucificado estaba ahí junto con su madre, ¿no? Y vemos que él sí entregó por completo su corazón, fue transformado, como decíamos recién, y siguió aún cuando Jesús estaba siendo crucificado, él también estaba ahí. Sí, de ahí nace el segundo libro, le contamos a la gente de ese punto, ¿no? Es como, el segundo libro es como una continuidad del primero, porque yo siempre digo, no es casualidad que el discípulo que más cerca estaba del corazón de Jesús, a ver, todos amaban a Jesús, ¿estamos de acuerdo con eso? Bueno, sacando Judas, pero los 11, el resto de todos los demás, amaban a Jesús, pero evidentemente Juan nos enseña que uno puede tener una relación más profunda, ¿no? No todos aman a Dios de la misma manera, ¿no? Claro. No todos aman a Jesús de la misma manera. Y Juan dijo, mi amor tiene que ser muy profundo. Se tiró en el corazón de Jesús. Yo siempre digo, no es casualidad que el discípulo que más cerca estaba del corazón de Jesús fue aquel que estaba a los pies de la cruz. Wow. No podemos amar la cruz si no amamos su corazón. No podemos seguir a Jesús cuando las cosas se ponen difíciles, muy difíciles, si nosotros no amamos su corazón. Esta es la razón, chicos, por la cual mucha gente dice, si yo no sirvo a Dios, me muero. No sé si ustedes lo escucharon, pero yo lo he dicho. Si yo no sirvo a Dios, me muero. Y la pregunta es, ¿quién es la fuente de tu vida? ¿El servicio, el ministerio, tus dones, tus capacidades, tus talentos, o es el corazón del Señor? ¿No? Y ahí es donde tenemos que apuntar nosotros, siempre ir profundo a su corazón. Por eso insisto, dice, dame, hijo mío, tu corazón, y luego miren tus ojos por mis caminos. Wow. Me gusta el orden, ¿no? Dame tu corazón y después mira el camino. Wow. Increíble, la verdad, wow, qué increíble se pasó ahora. Pero la verdad, David, es increíble este tema. Como dije, ¿no? Al comienzo a mí me falta un capítulo que lo tengo que terminar. Y es increíble, ¿no? El tema que trata, como te dije al comienzo y te lo he dicho antes, ¿no? El título es muy, pero muy hermoso, ¿no? Pero
también atrapante, ¿no? Porque nos hace ver a nosotros mismos, nos lleva a mirarnos a nosotros mismos. Desafiante, ¿no? Un título desafiante también, porque nos lleva a través de la vida, ¿no? Que vos tratás de Judas y de Juan, y también otras historias que contás, nos lleva a un reflejo de cómo realmente estamos nosotros delante del Señor, ¿no? Si estamos afanados o estamos realmente como Juan, que lo único que le importaba era estar cerca de Jesús. Yo quiero que nos compartas dónde podemos conseguir el libro. Voy a dejar también en la descripción, hermano, y en los comentarios todas las redes sociales de David y dónde podemos conseguir el libro. Sí, el libro acá en Argentina, aquí en Argentina es mucho más fácil conseguirlo porque se lo podemos mandar a través de esta plataforma que es Mercado Libre. Nos pueden contactar, me pueden contactar al 11 62 56 05 33. Igualmente vos después lo vas a poner. Sí, por aquí. Y también a mis redes sociales, al Instagram davidgonzalez.76. Me escriben por ahí, nosotros les mandamos material gratuito previamente para que ellos lo puedan conocer 2 capítulos. El mismo material que te mandé a vos, ¿no? Se lo mandamos a cada persona de manera gratuita para que puedan leer el libro, ver cómo comienza, de qué se trata. Y si les gusta, que la mayoría de las veces sucede eso, porque insisto, si bien cuenta un poquito de mi historia, pero acá el protagonista no es David, sino el protagonista es Cristo, ¿no? El corazón del Señor. El libro, de alguna manera, como decís vos, te atrapa y querés seguir leyéndolo hasta el final, ¿no? Y pueden conseguirlo a través de las redes sociales. Si nos están mirando de afuera del país, el libro está en venta a través de Amazon en formato digital y en formato físico también. Y en Google Play Libros también lo pueden conseguir. Está por todos lados. Genial, wow, qué increíble. Así que, familia, les vamos a dejar todo en la descripción y también en un comentario para que hagan contacto con David, todas sus redes sociales. Además, los invitamos, hermanos, a que puedan seguirlos también en sus redes sociales. Vos también tenés YouTube. Sí, hay canal de YouTube, Facebook. Sí, tenemos canal de YouTube. Estamos permanentemente subiendo predicaciones, porque bueno, obviamente no solamente predico en distintas congregaciones, sino también en la congregación donde asisto, en Casa de Dios. Estamos subiendo material y las redes sociales están buenas para que los pastores que quizás dicen, bueno, ¿quién es David? No lo conozco, ¿de qué se trata esto? Puedan entrar y puedan ver que uno teológicamente está, podemos decirlo, correcto, que está bien, correcto, ¿no? Sí, correcto, claro. ¿Quién es David? Porque me pasa que a no tener a no ser conocido, ¿no? Como en el mundo de los escritores, en el mundo de los predicadores, mucha gente dice, no, gracias, no te conocemos. Pero está bueno darse la oportunidad de conocer el libro, ¿no? De tomarse un café, de charlar. Así que si nos está mirando algún pastor, algún líder de jóvenes que quiera tener esos 5 minutitos, esa charlita, bueno, a mí me encantaría poder visitar su congregación y compartir este mensaje tan lindo, ¿no? Amén, qué maravilloso. Nosotros lo tuvimos justamente en un aniversario de nuestra iglesia. Y la verdad, damos fe de que es un buen predicador y está que van en lo certero, ¿no? Así que... me gusta expresar el corazón de Cristo, ¿no? Expresar el corazón, es lo más importante, la verdad. Y nosotros hemos notado esa humildad en tu corazón, ¿no? Y por eso hemos accedido, a ver, más allá que hemos investigado, yo me puse a mirar todas tus redes sociales. Y vi que era un predicador que ya venías hace rato predicando. A ver, uno tiene que ser, ¿no? Un poco cuidadoso, ¿no? Uno ama, ¿no? Lo que el Señor le dio para expresar. Y es algo increíble, la verdad. Nosotros lo invitamos al aniversario y nos dejaste a todos con la boca abierta, la verdad. Muchas gracias. Y es increíble. Y te vamos a tener también pronto en la congregación. A presentar el libro. Y así que, David, muchas gracias, la verdad, por hacerte este tiempo. Vos no lo dijiste a nosotros, pero la verdad, nosotros te lo decimos por hacerte este tiempo, de venir de allá hasta Pilar, donde estamos nosotros, en el estudio, y poder compartir con nosotros sobre este mensaje pero tan profundo que revela nuestro corazón. No, muchísimas gracias a ustedes. La verdad, junto con mi esposa que está detrás de cámara, nos sentimos honrados de poder estar aquí, de poder conocerlos. Siempre decimos con mi esposa que este libro es como una llave que nos permite conocer muchísima gente de Dios muy linda. También de alguna manera es una llave que nos cierra la puerta que no tenemos que abrir. Dios sabrá por qué. Dios tiene el control y la soberanía de todo y tiene todo su tiempo. Pero nos ha permitido conocer a gente muy linda, no solamente en Buenos Aires, sino también gente en provincias como Córdoba, Corrientes, San Juan, San Luis. En San Luis vamos a estar muy pronto presentando el libro.
y la verdad que es súper enriquecedor, ¿no? Nosotros siempre decimos que vamos a bendecir, pero volvemos 100 veces más bendecidos. Wow. Y el libro está trascendiendo las fronteras porque hay gente que ya lo tiene en Estados Unidos, gente que lo conoce en Alemania, en España. Entonces Dios nos está abriendo un montón de puertas y la verdad que no es mérito nuestro, sino todo mérito de Cristo. Amén, amén. Maravilloso, la verdad. No sé si vos ibas a decir algo. La verdad es increíble. Sí, la verdad que quedan muchas cosas a entender. Como verán, no podemos expresar todo lo que es el libro montón ahí, en una, hay pero montón. si quieres saberlo, allá saben los canales, vamos a dejarlo acá abajo. Y les animamos que lo puedan leer. Amén. Así que, David, muchas gracias por participar con nosotros, de poder exponer, ¿no?, este libro. Y nos vamos a estar viendo la semana que viene. Gracias, David. Bendiciones. Chao, gente.